Hola, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Te saluda el pastor Emmanuel Canahuacán desde Venezuela. Bienvenido al devocional Riquezas Espirituales. Espero que tengas una semana de bendición, que el Señor te dé paz, que la presencia de Dios inunde tu vida y tu corazón, la de tu familia. El día de hoy quiero hablarte bajo el tema necesito arrancar esa raíz. Hace un tiempo atrás se me acerca un joven y me dice: pastor, ¿por qué repito constantemente el mismo pecado cada cierto tiempo? Descubrí que en él había un patrón de conducta, habían hábitos ocultos, habían vicios escondidos que lo llevaban reiteradamente a caer, a subsumirse en el error y en el pecado. El error y el pecado tienen la particularidad de desarrollar un alto nivel de vergüenza, de culpa en la vida del creyente, tanto que lo lleva a menospreciar la gracia, la presencia de Dios, lo lleva a sentir que no tiene la capacidad de levantarse, como le pasó a Pedro, que abandonó todas las cosas por el error que había cometido. 3 años caminando con el Señor, pero un error cometido, puntual, un error señalado, lo hizo abandonar todas las cosas. La gran mayoría de las personas abandonan ministerios, llamados, propósitos, una vida ajustada al propósito de Dios, sencillamente porque le han fallado a Dios en algo muy puntual. Y esto se debe obviamente al pecado que hay dentro de nosotros, pero el pecado sencillamente es el fruto. Yo quiero presentarte el día de hoy como el Señor me lo ha mostrado. Escúchame bien, yo quiero presentarte cómo es el ser, la carne del hombre. Fíjate, el Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados o de mi pecado. Fíjate, la carne del hombre es como un árbol, como un gran árbol. Y resulta que todo árbol da fruto, y el fruto de ese árbol es el pecado. El fruto de la carne es el pecado. El pecado es lo que envenena al hombre, lo que se transmite. El pecado es lo que reiteradamente el hombre se alimenta y reproduce nuevamente pecado. El pecado es el fruto. Nosotros podemos tomar la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios, como dice el libro de Hebreos, y cortamos el pecado. Pero mientras nosotros no vayamos a la raíz, ese pecado se va a seguir reproduciendo. Fíjate en algo. Cuando cortamos el pecado, la gente puede pecar el otro día, en una semana, en 3 días. Lo que tarde ese género en reproducirse es lo que va a tardar el árbol en dar frutos. Entonces, el pecado es el fruto. El Salmo 119, verso 135, dice la palabra que allí hay toda clase de perversiones. Me aparté de las perversiones. Las perversiones son las hojas del árbol. Es decir, aquellas cosas que tú ves pequeñas, más grandes, con diferentes formas, rojas, verdes, amarillas, son las hojas. Cada uno da hojas diferentes. Tercero, la Biblia aquí nos habla acerca de las transgresiones en el Salmo 32, verso 5. Las transgresiones son las ramas del árbol de la carne. Son las ramas, diferente conducta. La transgresión, diferente pensamiento, diferente forma de ser, diferentes palabras, pero al final sigue siendo transgresión al fin. Pero lo más tremendo es el tronco de la maldad. El tronco de la maldad para muchos son más gruesos, otros son más finitos, depende del género. Pero debajo del tronco de la maldad está la iniquidad, que también lo declara aquí el Salmo 32, versículo 5. Entonces tenemos la raíz de iniquidad, tenemos el tronco de la maldad, tenemos la rama de las transgresiones, tenemos las hojas de las perversiones y tenemos el pecado, que es el fruto. Entonces la gente ataca el pecado, la gente ataca muchas veces hasta las perversiones, pero nunca van hasta la transgresión, hasta la maldad y hasta la iniquidad. Y necesitamos arrancar la raíz de iniquidad, porque entonces desgastamos las fuerzas cortando solamente el pecado. Y se nos olvida que eso se va a reproducir. Con el tiempo se va a reproducir. Con buena tierra se va a reproducir. Con buena agua se va a reproducir. Hay gente que riega la semilla del pecado de tu mente, con chisme, con críticas, con murmuración. Hay gente que viene a regar el pecado de tu carne. Por eso es que con no todo el mundo puedes hablar ciertas cosas, ni te puedes juntar con todo el mundo, porque hay gente que viene a contaminarte en lugar de bendecirte. Tienes que tener cuidado y arrancar la raíz de iniquidad, porque si no la arranca estarás constantemente
completamente subsumido en una culpa, en una vergüenza y en una actitud de conmiseración que te va a llevar siempre a no aceptar los grandes desafíos de fe que Dios tiene para ti. Vas a pensar siempre que no vas a poder desarrollarte, que nunca vas a poder ser libre. Pero la palabra del Señor nos dice que Él vino a traer libertad. Y la libertad tiene que ver con cortar el pecado, eliminar las perversiones, deshojar el árbol, quitar la transgresión, erradicar la maldad y sobre todas las cosas, arrancar la raíz de iniquidad. Esta es una semana de confrontación espiritual. Esta es una semana de acercamiento espiritual. Cada vez que confiesas el pecado, cada vez que declaras el pecado, que es lo que el diablo no quiere que hagas, cada vez que lo haces, una puerta de bendición se abre para ti, una promesa de salvación se activa para ti, para tu casa, pero sobre todas las cosas se activa la redención para tu generación, porque la iniquidad es hereditaria espiritualmente. Entonces, arranca la raíz del árbol de iniquidad, del árbol de pecado, del árbol de maldad que está en tu vida, para que tus hijos no tengan que padecer de lo que tú hoy padeces. En el nombre de Jesús, yo declaro por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús que esta palabra toca tu corazón y te ayuda a cambiar hábitos, te ayuda a cambiar vicios y arrancar raíces de iniquidad, patrones de pensamiento, para que tu vida sea completamente libre.